Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y de Leeds. Esta noche comenzamos una nueva serie, Narrativas Intermediales, conversaciones con autoras de cómic, en el que, gracias a la colaboración y antes de nada quiero dar la bienvenida a nuestros invitados Jorge Catalá, Gerardo Vilches y María Meden. A los coordinadores Jorge y Gerardo, pues vamos a tener la oportunidad de conocer el trabajo de cuatro de las más destacadas autoras de novela gráfica españolas. Además, hoy coincide casi, por un poco, no ha sido el mismo día del Día del Cómic, pero en el año 2022 el Gobierno de España declaró el día 17 de marzo, Día del Cómic y del TVO, precisamente para impulsar el sector, el reconocimiento del papel de sus profesionales en la cultura española. Y no podía ser de otra manera, el Instituto Cervantes se une a ese esfuerzo por promocionar la novela gráfica, el cómic, como un elemento esencial de la cultura hispana y de la cultura del siglo XXI. Pues bien, en estos cuatro encuentros vamos a tener la participación de las ilustradoras e historietistas María Meden esta noche. El día 11 de abril tendremos a Marta Cartú, después Amanda Baeza y finalmente Laura Pérez. En esta serie exploraremos el paisaje multifacético de los cómics contemporáneos a través de conversaciones con las invitadas en las que hablaremos del proceso creativo, las temáticas, los referentes, lo que las inspira, los desafíos también, como toda creación. Y bueno, qué decir que la novela gráfica, los cómics son una manifestación artística que ha evolucionado, como ha evolucionado la cultura de manera general, de manera muy importante y muy rápida en los últimos años. Sin remontarnos a su inicio a finales del siglo XIX, en las últimas décadas el cómic, en los años 80, se marcó un punto de inflexión con la desaparición de la industria tradicional del tebeo. Era el final de lo que se había considerado una edad de oro de los cómics. Y, sin embargo, afortunadamente, a partir de principios del siglo XXI, estamos asistiendo a un vigoroso resurgimiento con nuevos temas, nuevas perspectivas y, sobre todo, nuevos lectores de novela gráfica. Los cómics aparecen normalmente en formato impreso, pero también han poblado el mundo virtual, como ya dije antes, han evolucionado con la misma, como el resto de las manifestaciones culturales, y están muy presentes en las redes sociales para canalizar la creatividad y llegar a las audiencias cada vez más amplias. Son partes integrales de exposiciones, de series de televisión, de películas, en fin, de todas las manifestaciones culturales, y sobre todo un componente esencial al tener esa parte visual, creativa, pues hace que esa adaptación a los nuevos soportes sea eh, más vigorosa que en otras manifestaciones culturales. Las manifestaciones del cómic, bueno, pues son una muy larga lista la que habría que enumerar, pero están en la fotografía, la música, la literatura, el teatro, la poesía, los juegos, en fin, todo lo que es la cultura contemporánea intermedial. Con esta serie queremos dar a conocer, no dar a conocer porque ya son autoras muy conocidas, pero acercar al público a la novela gráfica contemporánea a través de la creación de las mujeres artistas, que sin duda están en la vanguardia de la renovación editorial y contribuyen de manera ejemplar a la presencia de la cultura hispánica y también a la visibilidad de lo que se hace en España y en Latinoamérica en estos momentos para el público anglosajón. Antes de pasar la palabra a los coordinadores de la serie, les voy a presentar muy brevemente y después ellos serán los que van a presentar a nuestra invitada especial, a María Meden. También quería comentarles que al final del diálogo entre Jorge, Jorge y Gerardo con María, tendrán todos ustedes la posibilidad de también participar y poner sus preguntas o comentarios en el chat
para que Jorge y Gerardo a su vez pregunten o comenten con María. Pues bien, Jorge Catalá es profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Newcastle. Su investigación se centra en los estudios culturales, la cultura popular y la historia cultural en periodos de crisis social, con una especial atención al cómic español y latinoamericano. Es autor de Vanguardia y humorismo gráfico en crisis, la Guerra Civil Española, 1936-1939, y la Revolución Cubana, y ha coeditado varios libros como Comics and Memory in Latin America. También ha publicado en español por cátedra en 2019 Multimodalidad e Intermedialidad, Mestizajes en la narración gráfica contemporánea ibérica y latinoamericana. Y el libro, edición bilingüe español e inglés, es Sketching Newcastle, A Journey Through Crisis, Culture and Renewal by Javier Isusi, publicado por la prestigiosa editorial Astiberri en 2016. Actualmente coedita un número especial doble para European Comic Art sobre intermedialidad y cómics. Eh, Gerardo Vilches es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis doctoral sobre las revistas satíricas de la transición española. Es profesor de la Universidad Europea de Madrid y autor de Breve Historia del cómic, El guión de un cómic y la satírica transición, revistas de humor político en España, 1975-1982. Además, es coeditor de la revista académica Cuco, Cuadernos de Cómic. Ha comisariado las exposiciones Cómic 20, Cómic 24 con Injuve y Más allá de la gorda de las galaxias, el humor gráfico de Nicolás Martínez Cerezo del Instituto Quevedo del Humor. Colabora habitualmente en el diario.es, CTXT y Rock Deluxe. Muchísimas gracias, Gerardo. Eh, Jorge, os paso la palabra para presentar a Meden. Espero que disfruten del encuentro y Gerardo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, por la presentación y muchas gracias a todo el equipo del Instituto Cervantes de Manchester por ayudarnos a organizar este ciclo. Vamos a comenzar presentando brevemente a María Meden, nuestra invitada de hoy, con la que abrimos este ciclo de encuentros, y después ya pasaremos a conversar con ella y a hacerle toda una serie de preguntas sobre su obra y sobre su trayectoria. Bueno, María nació en Sevilla en el año 94, estudió Bellas Artes y se inició en el cómic con fanzines como Kinky Onírica, Déjà Vu o Palique, que luego hablaremos también de estos inicios suyos en el cómic. Luego también tiene unos inicios en la obra larga con Karate Espejo Silencioso, que realiza con Hugo Espacio, Satori y sobre todo Zenith, que es su primer libro publicado por la editorial Apa Apa y que le valió el premio Autora Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y el premio Artista Emergente de ACD Cómic. A partir de ahí realiza muchos títulos, algunos de ellos son Tregua, Cedars o Ecos, y su última obra, publicada en 2023 en coedición con APA APA y Black Books, es Por culpa de una flor. Ha publicado también, por ejemplo, en la antología Now de Fantagraphics, la prestigiosa editorial estadounidense, y ha expuesto su trabajo en muchos museos. Por ejemplo, fue una de las 9 autoras que protagonizaron la exposición Constelación Gráfica del CCCB de Barcelona. También ha colaborado como ilustradora con medios como El País Semanal, Socialter o The New York Times. Y además ha realizado numerosas animaciones y videoclips, por ejemplo, para Perrate o para Olopson, de las que también tendremos ocasión de hablar a lo largo de la charla. Muchas gracias, Gerardo. Teníamos el primer bloque pensado en base a los inicios de la trayectoria de María. Entonces, Gerardo ha comentado que estudias Bellas Artes, María, pero creo que la carrera en sí de Bellas Artes no ejerció una tremenda influencia en tu carrera y que encontraste otras vías de inspiración, quizá más a través de lo digital y de, el portal de TikTok. ¿Podrías comentarnos un poco sobre ello? Sí, gracias también por invitarme, bueno, y por esto. Pues sí, porque yo estudié Bellas Artes en Sevilla, que es una universidad que ahora supongo que está siendo un poquito más moderna, pero en su momento no lo era.
y estaba todo muy centrado en la pintura al óleo, la escultura del natural, o sea, empezábamos con modelos en segundo de carrera, o sea, sí, con modelos, y ya solo pintábamos modelos hasta el último año. Era un poco la disciplina. Que, bueno, yo tengo sentimientos confusos con esto, porque me puse a hacer cómic porque no me lo enseñaban. Fue porque Ana Galván tenía una web que se llamaba TikTok Comics, que publicaba historias de gente que en ese momento creo que estaba empezando, me parece a mí, que hacían como, ya habían publicado fanzines, vamos, pero no tenía ninguno, creo que ninguno tenía ningún libro todavía, como Andrés Magán, Begoña García Len, la propia Ana Galván, bueno, ya se tenía fanzines, Cintia Alfonso, mucha gente. Y yo al ver eso, porque yo siempre he leído cómics, pero nunca me dieron ganas de hacer cómics hasta que vi esos trabajos porque me daba una sensación como de mucha libertad, de que se podía hacer más o menos lo que yo quisiera. Y como no había ningún profesor, si yo hubiese tenido una asignatura de cómic, a lo mejor no hacía cómic. Me parece a mí, porque lo que a mí me dieron los cómics fue como una gran libertad, como una sensación de que podía jugar mucho y que se podía hacer todo, más o menos todo. Entonces por eso me puse a hacer cómics. Todo esto fue porque yo no me hice Instagram hasta el último año de carrera. O sea, yo no sabía nada, nada. De los fanzines, no tenía ni idea. Como que llegué a todo muy tarde y por eso quizás me hizo mucha ilusión también. Si lo hubiese cogido con más, si hubiese a lo mejor estado siempre viendo el Gutter o el Graph en Barcelona, por ejemplo, a lo mejor no me hubiese, no me hubiese causado tanto impacto cuando vi todo lo que se estaba haciendo. Así llegué yo a los cómics. Bueno, a las ganas de hacer cómics y a un cómic así más, no sé, experimental, juguetón. Sí, Y esas ganas de hacer cómic, María, como vemos también en muchos autores, ¿no? De generaciones pues, más recientes, tiene mucho que ver con la autopublicación y con los festivales de cómic, como has comentado. O sea, y ahí se crea como ciertas redes de solidaridad, ¿no? Y de aprendizaje entre unos y otras las personas. Y también gracias a esos portales como el de TikTok, ¿no? De Ana Galván, también que has comentado. ¿Es ahí donde encuentras entonces inspiración y la energía para desarrollar el camino del cómic? ¿O qué realmente has incorporado de tus estudios de bellas artes? bueno, de Bellas Artes he incorporado el dibujo. Por cómo dibujo, claramente es porque he estudiado Bellas Artes, creo. Y un poco cómo uso el color, también es un poco en reacción a cómo me enseñaron a usar el color, creo. Como siento un poco de aversión hacia ciertos colores, como más realistas o más naturalistas. Y creo que los colores que uso son un poco así porque o el sombreado, por ejemplo, no lo hago porque el carboncillo tengo estrés postraumático de estar con los carboncillos ahí intentando hacer algo redondito. No puedo. Eso Bellas Artes como que bueno, no sé, me ha aportado en aprendizaje y también en rechazo hacia ciertas cosas. Eh, y lo de los fanzines, claro, toda esta gente que hacía fanzines y que hace fanzines, creo que todos somos amigos. Sí, todos nos conocemos y sí, cuando yo empecé a hacer fanzines no conocía a nadie, realmente. O sea, empecé a hacerlo porque en el Graph, bueno, fui voluntaria en el Graph y cuando eres voluntaria, bueno, en ese año no sé si es así todavía, pero al ser voluntaria, en plan, pasarlo, sigue siendo, bueno, como cobrando los tickets. Bueno, pues puedes llevar tres fanzines, podía llevar los fanzines que quisiera a la mesa. Y yo ahí dije, ah, bueno, es mi momento. Entonces hice unos fanzines. Y ya, ha sido poquito a poco que he empezado a conocer a todo el mundo porque en realidad la gente no vive tan, o sea, no vivimos en las mismas ciudades, sino que como son encuentros que se hacen pues cuando coincidimos en ferias, pero yo puedo decir, no sé, que tengo muy buenos amigos en la gente del fanzine y que me dan ganas de hacer fanzines cuando veo sus cosas. No sé, creo que es como un ambiente bastante bueno y agradable para que te anima, que hay como, no sé, sí. María, Y son esos ahora... Uy, primeros... perdón, perdón, Jorge, adelante. No, no, Sí, ah, sigue tú, Gerardo, si quieres. No, no, nada. Iba a preguntarte, María, por esos primeros fanzines, porque si uno compara lo primero que haces, que es la serie de Kinky Onírica, que publicas un fanzine con eso, pero en realidad son las colaboraciones en la web de TikTok que antes mencionabas, de Ana Galván, y sí. luego ve tus siguientes trabajos, hay una evolución muy rápida. Digamos que eres una autora que encuentra muy pronto su grafismo. Luego, lógicamente, hay una evolución.
pero tus primeros trabajos ya son muy parecidos, ¿no? En cuanto al estilo. De hecho, si os parece, mientras continuamos hablando, puedo ir compartiendo algunas imágenes de esos primeros cómics y tú nos comentas, María, cómo llegas a ese estilo, si te parece. Claro, de Zenith. Sí, lo de, por ejemplo, cuando hice la quinta médica, eso fue dentro de Bellas Artes, o sea, parte de una asignatura. Entonces el profesor, que era un poco terrorífico por muchas razones, y no sabía nada de cómic ni de ilustración, o sea, eso de base, él era un profesor de otra asignatura, era de, yo qué sé, creo que era de pintura mural, pero de rollo tallar paredes y utilizar cal, o sea, nada relacionado con la ilustración. Entonces, eh, bueno, yo a lo mejor fui un poco mala alumna y cada vez que me daba un consejo yo no lo cumplía. Entonces, él me sugirió, cosa que tenía bastante razón, que lo mejor era hacer un boceto y luego entintarlo. Ahí el hombre no estaba equivocado, pero yo no lo hacía. Entonces la Kinky onírica es directamente, o sea, es muy guarro, porque dibujaba directamente en el folio, entintando, sin hacer el dibujo debajo. Cuando dejé de estar en Bellas Artes ya me puse a hacerlo limpio. Y sí que empecé a hacer una línea, después entintarlo, después escanearlo y después colorearlo, que es lo que sigo haciendo ahora. Y creo que para mí fue el paso de hacer un boceto, el cambio de estilo entre la Kinky y todo lo que viene después. Sí que al principio había poco color. Bueno, la Kinky lírica era un color y negro, y luego en Déjà Vu creo que es amarillo y negro. Luego en Pali, que son 3 o 4 colores, hay un degradadillo por ahí. Y todo eso fue con prueba, porque yo le tenía mucho miedo al uso del color. No sé por qué, pero le tenía bastante pánico. Entonces solo me atrevía con un color y poco a poco fui como incluyendo uno, luego otro, después otro. Y así más o menos, por ejemplo, este que es karate, me ayudó mucho la riso, que como está impreso esto, un método de impresión que usa se parece mucho a pintar, cosa que me gusta mucho porque usas 2 tintas, pero se pueden mezclar y crear otros colores. Entonces, en este hay solo azul y amarillo, pero se forma el verde. Y con esas cosas de mezcla de colores que me recordaban a mí mucho a en realidad lo bueno de pintar y todo lo que me gusta de pintar, que es con pocos recursos conseguir mucho, me fui soltando más con el color. Usando colores limitados, pero con esos 3 colores desarrollando otros, que todos son armónicos en realidad, si trabajas así. Y luego ya cuando pasé a hacer algo como a todo color, como fue Zenith, yo creo que bueno, ya estaba muy segura con el color. Esto es de eso es Zenith. Que en realidad es un poco como siguiendo todo lo que aprendí con la Riso, que utilizaba muchos morados porque los colores que más usaba yo con la risografía eran las tintas amarillo, rojo, azul y ya está. Que en realidad con esos 3 colores se consigue el naranja, el morado, el rojo. Y fue un poco en base a eso que ya fui desarrollando todos los colores. Y luego ya, bueno, el dibujo se fue volviendo más limpio. Pero como que no le di mucha, me sentí cómoda con una manera de dibujar, como que me sorprendió mucho encontrarlo y sentí como mucho gusto y ya fui desarrollándolo. Pero fue un poco así. Y María, al mismo tiempo que encuentras la técnica, ¿no? Con la que te sientes más cómoda y el uso de los colores de la manera que tú quieres expresarlos, la búsqueda de tu estilo también evoluciona, ¿no? Y ya es en Zen cuando consigues crear el estilo evocador, onírico, que tiene ese cómic y que luego hay, por supuesto, en Por culpa de una flor. O sea, hay un cambio en esos cómics con respecto a esas primeras obras de Palique o de Kinki Onírica o incluso de Karate. Yo veo que siempre hay como un tema, que en la búsqueda, en la Kinky onírica sí que era otra cosa, yo quería o sea, más allá del estilo gráfico, pero fue una cosa que hice con mucho gusto y me gustaba que no contar, que fueran como historias muy cortas, que no pasaran realmente nada importante y que siempre dejaran como una sensación de insatisfacción, como ¿qué ha pasado? ¿Por qué acaba aquí en este momento? Era como lo que yo buscaba y esos intereses en realidad no han variado tanto porque en Zenith, cuando yo en realidad lo que buscaba provocaba un sentimiento como de extrañeza, quizá no muy agradable, como como sentirte desubicado. Y, o sea que yo creo que las temáticas han ido evolucionando porque, por ejemplo, en Satori también va de una búsqueda, creo que todos los cómics son un poco, va sobre un viaje, o sea, la acción tiene mucho. Sucede mucho en la mente más que en el exterior, aunque siempre haya movimiento en el exterior, pero la acción suele ser más mental que física. Y no sé, creo que esas cosas siempre me han interesado. O sea, las he ido desarrollando, intentando pensar más en ella y no
coger la primera idea que se me pasa por la cabeza, sino intentar pensar por qué me interesa. Bueno, ya cada vez que hago más cómic, más lo tengo que pensar, porque hay que afinar más y contar historias distintas, aunque me interese lo mismo. Pero no sé si ha habido tan, bueno, ha habido obviamente desarrollo en la temática, pero no sé si tanto. Creo que el desarrollo ha sido más bien porque yo he leído más y he pensado más, pero no porque mis intereses hayan cambiado tanto. No sé cómo lo veis vosotros, como lo ve Gerardo, que lo ha leído todo. No, yo sí que estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que se mantienen ciertos temas, por ejemplo, la presencia de la naturaleza o del Ujú. agua, ¿no? Que es muy importante. Aquí vemos, bueno, hay, en varias páginas podemos ver el agua, Sí. en No sé, muchas. lo del agua. Sí, y luego también por otro lado la soledad, ¿no? Son muchas veces tus Sí, protagonistas se encuentran solos en medio de un paraje abandonado o de la naturaleza. Hay como una poética, ¿no? De esa soledad muy vinculada a la naturaleza, pero no desde el conflicto, sino casi desde lo contrario, ¿no? Los personajes no... Puede haber una cierta melancolía, pero los personajes parecen encontrarse muchas veces también en paz en ese ambiente. sí. Sí, la verdad que hacer un cómic, por ejemplo, en un entorno urbano, bueno, ni se me pasa por la cabeza. Yo dibujo la historia que quiero, o sea, que me apetece y que me gusta también dibujar. Y ponerme a dibujar, por ejemplo, una ciudad, es que no me veo en esa tesitura. Si me, todo lo que tenga que ver, y tampoco me di tanta cuenta, luego ya se me da cuenta de que es una cosa que hago, lo de incluir la naturaleza. De hecho, ni lo he dicho porque lo doy como por sentado en los temas que me interesan. Ahora, por ejemplo, estoy pensando en un cómic nuevo y quiero que haya más personajes porque me apetece que haya como más personajes, pero a la vez me cuesta mucho, bueno, tengo aquí un dilema, bueno, estoy todavía escribiéndolo, pero es como salir un poco de la soledad, pero a la vez no, pero a la vez me gusta meter personajes porque por culpa de una flor, al final introduje unos cuantos personajes, bueno, en todo siempre hay, por ejemplo, en Zenith había dos personajes, realmente, que no se llevaban muy bien, pero eran dos. En Zen, por culpa de una flor hay al principio una, luego dos, y luego hay como una multitud que es como uno en realidad porque no se distinguen tanto. Y luego sí que hay un personaje, un niño, que ya destaca más. Y le he cogido el gusto como a intentar explorar un poquito más eso. Y nada, estoy en ello. Pero vamos, ahí estoy pensando, escribiendo. ¿Y por qué te atrae tanto hablar de esto, hablar de la soledad o de esa relación con el entorno? No lo sé, porque cada vez que se me ocurre una idea, todas son así. Ahora parece como que he estado pensando ideas y todas las ideas que digo, esta es buena, voy a escribirla, voy a intentar desarrollarla, todas son de personas que están solas o tienen un trabajo particular que les lleva a estar solos, como un oficio un poco, bueno, un oficio un poco extravagante o no extravagante, pero que implica soledad o estar en un mismo sitio. Sí, así, pues no sé muy bien por qué, no sé, tendrá que ver con muchas cosas. A mí me gusta mucho no estar sola, porque me gusta mucho estar con la gente, pero aprecio la soledad y sé valorarla. No sé, supongo que tiene que ver con que de chica estuve solista, o sea, Sí, sí, la música. Bueno, sobre todo por culpa de una flor, hemos hablado Gerardo y yo, y mucha gente coincide también que es muy sinestésico. O sea, podemos escuchar los sonidos y la música en ese cómic y podemos oler también cómo huele una cabra, una oveja. Podemos escuchar y oler, y eso lo hace un cómic muy sensorial. Yo he sentido cosas muy intensas, ¿no? Al leer este cómic. Y la música también está muy presente. Queríamos preguntarte sobre todo sobre el flamenco y hasta qué punto el flamenco está presente, porque creo que hay como ciertas citas también que utilizas de flamenco, pero hay que ser un entendido en el flamenco para poder identificarlas, y no es mi caso. Entonces, creo que sería bueno si nos pudieras comentar un poquito sobre ello. sí, hay una, la de, bueno, es que hay varias. Hay una frase que, pero al principio cuando están tendiendo la ropa, justo en esa de ahí, dice una letra que es preciosa, que es la de en todas partes del mundo sale el sol cuando es de día, a mí me sale de noche, hasta el sol va en contra mía. Que es súper bonito, ¿no? A mí el flamenco me encanta. Me gusta desde siempre, creo, porque a mi madre le encanta el flamenco, mi abuelo era aficionado y cantaba. Pero ya conscientemente empecé a escucharlo como de adolescente. Y así como hasta ahora, y como tengo la suerte de poder escuchar música mientras dibujo, como que siempre estoy escuchando música. Y siempre escucho, bueno, me da por racha, obviamente, pero el flamenco tiene algo que si te gusta mucho, luego te cuesta escuchar otras músicas. Porque tiene algo como muy directo y sobre todo si lo escuchas en directo. O sea, si vas a un recital. Porque
suele ser que el cantador, es que hace poco fui a un recital que justo vino Andrés Magán a Sevilla y me lo llevé y Andrés Magán acabó traspuesto, nunca había visto en directo y además fuimos a una peña, era muy poca gente y fue la que cantó Alicia, Pilar, ¿cómo se llama, por Dios? Bueno, da igual, ahora lo digo. Alicia Río. Bueno, da igual, es buenísima y ahora se me ha ido el nombre. Bueno, tiene una manera de transmitir muy directa y vean los dos a los que cantan como muy desnudos, que es simplemente la voz y la guitarra. Y a mí me transmite muchas sensaciones, sobre todo cuando lo veo cuando lo veo en directo. Y como la única manera que yo tengo de expresar, o sea, de transmitir algo en realidad mediante los cómics, es cuando tengo estas sensaciones tan fuertes que me dan ganas de hacer cómics, que me dan ganas de hacer algo que pueda transmitir como un poquito de lo que yo siento cuando experimento otras cosas artísticas. Por ejemplo, escuchando flamenco me pasa mucho que me dan ganas de hacer cómics, o las letritas cortas que apunto, porque aunque sean dos frases, porque el flamenco, bueno, las personas que cantan, los cantadores, aunque tengan letras de su invención, muchas veces cuando hace uno, por ejemplo, yo que sé, una soleá, son trocitos de letra antigua que cada cantador va juntando a su manera. No es que exista una soleá tal cual, sino que hay un poquito de collage. Entonces, estas letras cortas, que normalmente son tres frases, a veces tiene una potencia poética increíble, porque con tres frases ya te sugiere muchísimo y te hace pensar en historia o en todo lo que no se cuenta, que a mí es algo que me interesa mucho en los cómics, lo que no se cuenta o lo que si lo explicitas en palabras pierde todo el encanto. Entonces, todas esas cosas, y el flamenco también tiene mucho como de realismo mágico, para mi gusto, porque, bueno, trata de cosas muy cotidianas, a veces no, a veces tiene como unas metáforas que te dejan loca, pero todas esas cosas cotidianas, al estar comprimidas y utilizar muchos elementos de la naturaleza que están por todos lados, a veces te dejan como una sensación como muy mágica. Como, yo que sé, hay una letra que apunté el otro día que tiene cerca la luna, va a llover esta noche, o algo así, esta noche va a llover, tiene cerca la luna, no sé, es muy cortita y digo yo, esto es precioso. Y todas esas cosas me las voy apuntando porque me inspira mucho, bueno, me sirve muchísimo, incluso un sentimiento. Por ejemplo, o sea, un sentimiento que no puedo poner en palabras, pero que noto que la canción transmite. Y un fanzine que hice, el de Tregua, que tiene un ritmo bastante acelerado, en realidad. Y ese fanzine lo hice escuchando una sevillana de la Niña de los Peines, que es como, parece que tiene un caballo, o sea, el ritmo es muy rápido, las sevillanas de antes, que bueno, las sevillanas no son flamencos, lo sé, pero bueno, se vale. Esa sevillana tiene como, iba súper acelerada de fondo, y para mí, yo escuchaba como un caballo galopando ahí, y me puse para conseguir entrar en el ritmo ese del cómic, pues la sevillana esa de fondo todo el rato. Y fue en Tregua donde incluí por primera vez unas letras específicamente que es súper bonita también, que van cruzando la calle, un alto y un pequeño. El alto se parece al sol que sale y el pequeño se parece a la luna del mes de enero, algo así. Súper bonito, ¿no? Y eso es como mágico. Lo tiene todo. Vamos, me encanta el flamenco. Conclusión. Y ahora quiero saber la cantadora que escuché, Alicia Ríos, creo que es. Buenísima. Con José de la Pura. Calidad. Cuando hablas de esto, María, parece un proceso muy intuitivo, muy que surge del sentimiento o de la emoción, pero claro, luego hay un trabajo formal y técnico detrás. A mí me parece muy complicado intentar trasladar algo que es sonido puro, sin imagen, a un medio que es exactamente lo contrario, ¿no? Imagen sin sonido. No sé cómo te planteas tú eso, si es algo que te sale de una manera intuitiva o has ido depurando y tomando conciencia del proceso que haces de traslación, ¿no? De un medio a otro. Es un poco intuitivo, si lo pienso mucho no me sale, Ujú. porque tampoco intento hacerlo. Creo que estas cosas, o sea, o sea, es intuitivo, pero a la vez lo pienso mucho, pero no pienso cómo trasladar esto. O sea, cómo trasladar esto que he sentido a papel, sino que pienso, he sentido esto, cómo traslado esto. Bueno, no es como no sé explicarlo muy bien, pero no intento hacer una traducción literal de lo que he escuchado, sino ni intentar que cuando alguien lea eso piense en la letra, o sea, eso para nada, porque eso queda como muy, es un poco como, no sé, no queda orgánico y queda como algo que depende de otra cosa. Yo quiero hacer una cosa independiente, pero que de algún modo recoja un espíritu flamenco. Bueno, eso que para quien lo quiera entender. Pero sí, tiene mucho de intuición, pero también tiene mucho de pensar. Yo creo que
es un poco complicado y ahora mismo que como estoy en un proceso de escribirlo, estoy siendo muy consciente de todas las fatigas que se pasan haciéndolo y sí que tiene como una parte de pensar, obviamente, cómo empieza, lo que pasa, cómo acaba, pero luego una vez empiezas a escribir, porque yo empiezo a escribir antes, se llama Pilar Ríos, Malicia. Bueno, como yo empiezo a escribir antes, cuando empiezas a escribir, obviamente en la escritura te lleva a sitios que no son los que inicialmente habías planeado. Y eso tiene mucho de intuición, el decidir, ay, voy por aquí o continúo otra senda. Y en el dibujo es igual. O sea que hay mucho que se deja al azar y a una sensación de lo que tú piensas que en realidad es todo cuestión de gusto. Y yo pienso mucho en lo que me gusta a mí. En plan, las cosas que me emocionan las intento incluir. Porque si voy a estar trabajando en un cómic un periodo de tiempo largo, quiero que me guste todo y que todo tenga que ver mucho con mis intereses, aunque estén un poco a lo mejor entremetidos, no se vean tanto. Qué interesante, María, la verdad, porque cuando comentas que no tendría sentido no trasladar literalmente la música al cómic, porque son medios diferentes, eso es lo interesante, ¿no? De la intermedialidad, ¿no? Cómo transmites esas letras, ¿no? Que son muy emotivas o esas palabras, esas evocaciones de manera muy minimalista al cómic y cómo lo consigues trasladar y cómo consigues también imprimir en el cómic ciertos ritmos que podemos también reconocer en la música. Y se dice que el cómic tiene mucho que ver con la música por el ritmo y mucho que ver también con la poesía por las metáforas, ¿no? Visuales, por la condensación de los mensajes, de las narrativas. Y eso lo podemos ver en tus cómics. Y eso me parece interesantísimo. Sí, claro, es que yo, por ejemplo, en el cómic hay una página que suena un afilador y es como una parte bastante musical. Y esta página se me ocurrió, o sea, eso todo viene en realidad porque primero lo escribo. Bueno, y entonces tenía un texto escrito yo de que había salido a la calle a dar un paseo que sonaba el afilador y me había sonado como un arcoíris. O sea, había tenido esa imagen como que el afilador me suena como un arcoíris. O me parecía que el sonido era como un arcoíris. Entonces todo eso lo escribí y luego ya lo usé. Y con otros sonidos me pasa lo mismo, como escribo la imagen gráfica que me provoca, la imagen que me provoca, o que se me viene a la mente al escucharlo, y casualmente a veces esa imagen funciona, aunque sea primero como una cosa así, como una primera impresión, y otras veces sí tengo que pensarlo más como la intención de que una página suene, que es como la limitación del cómic, la limitación más evidente, bueno, limitación entre comillas, lo que el cómic no tiene, sonido, que no, para mí no es una limitación porque tiene como, implica mucha riqueza, sobre todo en mi caso que intento evitar las onomatopeyas y ahí se abre un mundo de posibilidades para explicar los sonidos, porque a veces creo que las onomatopeyas como ya es el sonido del cómic, remite a un sonido de cómic, no a un sonido real. Si pones pío pío, ya no escuchas el pájaro, escuchas el pío pío. Pero si dibujas como unos pájaros piando de alguna manera, a lo mejor es capaz de escuchar o es capaz de sugerirte un sonido mucho más real. Esas cosas. No, esto que comentas, María, es súper interesante porque efectivamente la onomatopeya lo que hace es consignar o encerrar una realidad sonora en una palabra, que no deja de ser un signo que no equivale al sonido. O sea, efectivamente, no hay ningún pájaro en el mundo que diga pío pío, en realidad. Igual que los perros no dicen wow, hacen un sonido que nosotros, bueno, traducimos a nuestra manera, ¿no? Y además en cada idioma es diferente. Pero es cierto que a través de la imagen y yo creo que también del color, ¿no? Es muy importante esa traslación, ¿no? Que haces del sonido. Pero yo veo páginas como la que se está mostrando ahora mismo, que creo que es la que mencionabas antes, ¿verdad? Sí, Del afilador, y veo un trabajo intelectual también, porque esta página me cuesta pensar que te ha salido por pura no, no, esa intuición. página la le di más vueltas. Esta es mi página favorita del cómic, Mm. puedo decir. Es la que más me gusta. Pero tiene un poco de que le di muchas vueltas y a la vez como una idea O sea, yo suelo partir de la primera idea que se me viene a la cabeza, de esa me fío. Y a partir de esa la trabajo. Si ya tenía la idea del arco iris, dije, a partir de esto voy a darle vueltas. Pero no intenté buscar otros caminos, sino me pongo igual, o sea, me gustan las limitaciones en realidad como tomo una decisión y con eso que voy. Y entonces esta página le di vuelta, me gusta mucho, la verdad, y no me suele pasar con páginas mías que digo, "Uf", pero esta en concreto, no sé, estoy satisfecha, pero sí tuvo su pensamiento, sobre todo el antes también y el después, porque el arcoíris la atraviesa y hay que salir un poco tan, bueno, hay que empezar, la página está bien, pero también hay que
entrar en ella con las de antes y salir de ella con éxito, porque si no se queda como un poco pastiche las cosas del cómic. Sí. Pero bueno, si tienes tengo esos momentos, yo creo que también tiene que ver con estar concentrada en lo que estoy haciendo. Que cuando llevas mucho tiempo haciendo el cómic, ya entras como en un estado de ánimo de hacer el cómic y las ideas vienen vienen más fáciles porque estás pues concentrada como con toda la mente pensando en lo que estás haciendo durante mucho tiempo. Entonces es más fácil que salgan. Yo veo que me salen más fácilmente ideas cuando ya iba el cómic bastante empezado y al principio tenía que entrar más en el ánimo del cómic, en el estado de ánimo. Sí. Interesantísimo, la verdad, es fascinante. Gerardo, ¿te parece si pasamos ahora a la parte de animación? Porque igual conectaría con lo que estamos hablando sobre lo sonoro, lo gráfico, y es una parte de la obra de María que es fascinante también. Sí, por supuesto, lo podemos enseñar, si me dais un instante. Es interesante además porque a través de la animación también exploras algo que el cómic no tiene, que es el movimiento, ¿no? Bueno, si os parece, lo dejamos ahí para que María nos comente un poco cómo es, qué diferencias hay cuando haces animación con respecto a cuando haces un cómic. Imagino que muchas. Pues muchísimas. Además, bueno, el proceso mío de aprender a animar hace un poco aprender a animar porque me encargaron una animación sin yo haber, yo tenía como unas nociones muy, muy básicas y dije, venga, voy a hacerla. Eso fue, no sé, en 2019. Fue mi primera animación, que tardé muchísimo tiempo en hacer 2 minutos y a partir de ahí he ido aprendiendo. Es súper lento, lo que menos me gusta, porque yo animo frame by frame, que es como haciendo todos los dibujos que hay entre medias con Photoshop. O sea, es como el método más rústico que existe, pero bueno, me gusta en realidad y como creo que quedan mejor las cosas. Y claro, tiene lo del movimiento, que se tarda mucho en hacer cualquier tontería. En plan, un movimiento, una mano moviéndose que en un cómic, pues la puedo hacer en un día, en una página. Ahí me puede llevar bastante tiempo. Y luego, que parezca orgánico, o sea, que sea orgánico de verdad, también tiene su complicación. Como hay que dibujarlo todo muchas veces, no sé. Y el tiempo también es complicado. Bueno, hay que aprenderlo, pero es complicado. Tiene como, para mí me resulta más complicado mover las cosas de una manera que me guste, con un ritmo que me guste, que en el cómic, como cuánto tiempo tiene que estar pausada una cosa. No sé, tiene muchas cosas que hay que darle vuelta y funciona muy distinto al cómic, pero a la vez funciona parecido en el sentido de que yo sé ya cómo se mueven las cosas y tengo una idea clara de cómo quiero que se muevan, que no es como así, voy a mover esto y no quiero, no sé ni la cadencia que quiero que tenga, todo eso lo sé, pero conseguirlo como que me lleva un poco. Ahora estoy haciendo una animación también y ahora voy mucho más rápido, además, eso también. Antes tardaba muchísimo y el proceso
con la práctica, como todo, ya es muchísimo más ligero. Ahora tardo como un minuto, un mes en hacer un minuto. Bien, pero antes tardaba, no sé, tardaba bastante, bastante más. Y ahora incluso me gusta. Como lo noto, es como muy relajante en realidad si te concentras. Pues claro, es un trabajo como súper tonto. Dices, ¿de verdad estoy haciendo esto? Tantos dibujos para que esto vale la pena. Tiene algo relajante. Sobre todo también porque aprendes mucho cómo se mueven las cosas. Que en el cómic a lo mejor, ahora he estado, por ejemplo, dibujando una mariposa moverse para la animación esta que estoy haciendo. Y yo sabía cómo se movía, pero en realidad no sabes cómo se mueve de verdad hasta que no la animas. Que yo lo que hago es ponerme vídeos de mariposa a cámara lentísima e intentar entender el movimiento, observándolo. Menos mal que existe la cámara lentísima. Y bueno, hay cosas que son más fáciles, pero una mariposa, por ejemplo, tiene su complicación, como se mueve un poquito así rara, y aunque tú creas que sabes cómo se mueve, en realidad hasta que no lo dibuja, no se sabe. Así que por ahí aprendo bastante. Luego, me imagino Sí. también que eso te lo llevas también al cómic, ¿no? O sea, es un aprendizaje que haces en la animación, pero que te influye de alguna manera, ¿no? Luego en los proyectos de cómic. Sí, yo creo que sí. Aunque es que cuando acabo con una animación digo, no quiero hacer más. De hecho, muchas animaciones digo que no. Solo cojo las cosas que me gustan mucho. Me gustan mucho las animaciones de música porque me permite una libertad de poder contar yo en realidad una historia, como poner un poquito de una historia que yo quiera contar, más que me den un storyboard, porque eso me mata. Como que me digan cómo se tiene que mover algo. En el cómic tampoco lo hago, la verdad. Y en la animación, pues menos aún, porque es como más complicado. Pero sí, yo creo que si me llevo cosas, el movimiento me llevo. Y gana. Pero, por ejemplo, cuando acabo un cómic, si tengo ganas de hacer cómic, cuando acabo una animación, necesito estar 3 meses sin animar. O sea que me gusta menos, claramente. Pero luego satisfactorio verlo acabado. Tiene eso. Y María, en esta pieza que hemos visto, que hemos escuchado también, Transhumancia, y en otras que hemos estado comentando, hay un interés, ¿no? Una temática, una conciencia muy clara también de presentar el entorno natural, ¿no? Has comentado que para nada dibujarías, ¿no? O situarías un cómic en un entorno urbano, ¿no? Hay una cuestión ahí que quería preguntarte porque me parece que tienes una orientación ética muy en la línea de un discurso ecocrítico, es decir, presentar el entorno natural de una manera ética, ¿no? Nuestra posición como seres humanos, pero también presentar otros seres no humanos, ¿no? E incluso entornos como pues, el agua, ríos, árboles, en fin, que somos parte de un ecosistema, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchos de tus cómics, de tus obras. Sí, vamos, algo que pienso mucho. De hecho, por culpa de una flor nació un poco por eso, por esa preocupación. Lo de incluir a los animales y a los elementos naturales como unos personajes más, sin pensarlo tanto. O sea, me salió un poco natural. Luego con las preguntas, porque a veces me han preguntado, no sé, el perro, por ejemplo, tiene tanta importancia, o un animal tiene tanta importancia como la persona. Obviamente, claro, las relaciones interespecies, todo eso me interesa mucho y sobre todo el no ver la naturaleza como una cosa, o sea, el concepto de naturaleza en sí como terrorífico, porque implica separarnos, bueno, de la naturaleza, que no estamos separados, cada vez está más claro. O sea, aunque vivamos en una ciudad, estamos viviendo sobre la tierra y nos influyen todos cualquier acontecimiento climático. ¿Sabes? No es como en la naturaleza, pasan las cosas de la naturaleza en la ciudad, estamos totalmente apartados de todo eso. No, y sí me gusta mucho trabajar eso, intentar meter los elementos e intentar trabajar pues eso, meter animales, pero de una manera que no sea como, ¿cómo decir? Como el gato Fritz, no es el caso, como un animal que habla, no quiero que sea un animal que habla, sino un animal que piensa y siente y que no está subordinado al ser humano, sino que tiene una conciencia suya, igual que el humano que tiene la suya. Y todo eso lo pienso mucho y lo hago también, me parece, sí, así. Son cosas que reflexiono. Y por culpa de una flor, un poco nació pensando en el futuro, porque para mí, por culpa de una flor, está situado en el futuro, es un cómic futurista, aunque no aparezca en ningún lado, pero sí que yo pensaba que es como un futuro. Y
un poco, aunque hable de muchas cosas, porque habla de muchas cosas, pero una de las cosas que habla es como la búsqueda de una utopía y la búsqueda de un futuro mejor. Y para todo eso, para mí, y como odio, o sea, no odio, pero el tema distópico me mata un poco, sobre todo el tema distópico urbano, es un poco, no me imagino haciéndolo para nada, pues intenté enfocarlo de otra manera. Pero sí, todo eso, sí, lo pienso Mm. mucho. No sé si os parece que quizás sea un buen momento para dar paso a las preguntas que pueda tener el público. No sé, vamos a abrir el chat si os parece, a ver si alguien ha planteado alguna pregunta. Parece que no. Pero bueno, Mm. animamos a la gente que nos está acompañando aquí en directo a formularle alguna pregunta o alguna curiosidad a María sobre su obra o sobre lo que quieran. Mientras Vale. quizás los asistentes piensan alguna pregunta, le voy a preguntar algo a María. Y es que en ese vídeo de animación de Transhumancia, y también lo vemos en varios cómics tuyos, hay una marca de estilo, ¿no? Que planteas como algunas viñetas pequeñas en las que ocurren otras cosas que parece que llevan como otro ritmo narrativo, ¿no? Paralelo o Mm. no. Y quería preguntarte sobre eso. O sea, ¿por qué introduce esas pequeñas viñetas en páginas en las que están ocurriendo las cosas? ¿Para darle importancia o para qué? Bueno, es como para crear la atmósfera y en el tema de las animaciones me gusta mucho hacerlo porque es como meter una cosa de cómic, muy de cómic, en la animación. Lo que pasa es que es un poco complicado y necesito tener tiempo porque hay que hacer como, o sea, sí, tengo que hacer la animación en 2 meses, a lo mejor no me da tiempo de llenarlo de viñetitas como a mí me gustaría, porque es como centrar el detalle en realidad en todo lo que está pasando y contar una segunda historia, que eso me gusta mucho, pero una historia que es más bien atmosférica, que, ¿sabes? Como que te pone en el entorno de donde estás y te sitúa, que eso es lo que hago en el cómic, sobre todo las meto, para, pues para meter esos detalles, para introducir esos detalles que te hacen sentir que estás en un sitio, como pues por ejemplo un pájaro o por ejemplo un aroma. Todo eso lo hago con las viñetillas, que son como cosas secundarias que cuando uno está, yo qué sé, andando por la calle, a lo mejor no escucha el pájaro, si lo tuviésemos que dibujar no es una cosa enorme, sino es como una cosita que está ahí por detrás, pero que si no existiera se echaría de menos o notarías un silencio grande. Entonces todas esas cosas que van conformando un poco la realidad. Y en esta pasó porque había que meter unas semillas. O sea, era interesante meter unas semillas porque una de las cosas buenas de la transhumancia es que mueve las semillas por todos lados. Que además, viendo él haciendo la animación, me vi un montón de documentales de pastores transhumantes y son buenísimos. Me encantó, o sea, aprendí bastante haciéndolo. Y bueno, claro, había que meter las semillas y las metí con la, pues como una cosa que pasa sin que te des cuenta, pero estás moviendo las semillas y enriqueciendo. Eh, pues que son muy buenas. Las ovejas por ahí haciendo las cañadas y los pastores, calidad. Sí. Tenemos una primera pregunta, si os parece la leo, es de Clara Vilaboa, que nos dice que quería preguntar si mencionarías alguna referencia más en tus cómics. Hablaste de la música, también mencionasteis la poesía. Y la pregunta es, ¿hay algún cómic o alguna otra creación artística, algo de cine o similar que te haya influenciado o que tú consideres especialmente interesante? Pues sí, muchas cosas, claro. Mm. Pues de cine, me gusta mucho el cine. Me gusta mucho todo, pero el cine me gusta mucho. Yo creo que las películas, luego las películas que me gustan. Quizás lo que yo hago no se parece mucho. O sí, en realidad yo creo que sí, pero es la, como por debajito. Me gusta mucho, bueno, mi película favorita a día de hoy es la de ¿Dónde está la casa de mi amigo? De, bueno, esa peli, la quiero ver. Abbas Kiarostami es el director. O sea, la veo, la vuelvo a ver, me recuerda, digo, cuando estoy como un poco perdida, en plan, ¿qué historia? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me emociona? La veo. Pero también en el cine, por ejemplo, en el color, cuando vi la primera película que vi de Almodóvar, que yo la vi con mi madre y vi Mujeres al borde de un ataque de nervios. Bueno, es que todavía tengo los rojos de esa película metido en la cabeza porque los colores son muy poco naturales, en plan el gazpacho, el look celeste que lleva la señora cuando está loca perdida con las pestañas pintadas, pues todos esos colores de la primera peli de Almodóvar para mí ha sido una influencia bastante grande y todo, porque es como un color que no es realista, que te sorprende muchísimo y que es muy agradable. Bueno, a mí me producía bastante gusto verlo porque me sacaba de algo,
bueno, un cine más naturalista. Eh, bueno, el cine, muchas más cosas me gustan, claro. Bueno, Ozu me gusta mucho, Buenos Días, es mi otra película favorita, que es de dos niños que quieren una tele, buenísima. Y no sé, más cosas. Hay un libro, Los Galgos, de Sara Gallardo, me encanta, es súper bonito. Está bonito, que es que cuesta leerlo. Como... También me gusta mucho Pedro Lemebel, que es un poeta, bueno, también el libro de Tengo miedo torero, maravilloso. Me gustan muchas cosas. De cómic también me gusta mucho el cómic, obviamente. Los cómics que hacen todos mis amigos, me encantan. Luego también Olivier Schrauen, me gusta muchísimo. Me gusta mucho, no sé, le tengo cariño a Chris Ware, a Daniel Clove, todos esos cómics que yo leí, como que empecé porque yo esos cómics los leí como de adolescente, porque tenía un amigo que tenía un hermano mayor que le gustaban mucho los cómics, entonces me prestaba cómics. Entonces todos esos cómics le tengo mucho cariño, porque me hicieron ver el cómic que no era Mortadelo y Filemón, que era lo que más o menos yo conocía hasta entonces. O el manga, que también leía manga. No sé, muchas cosas. Pero bueno, el flamenco, no, hombre. Me gusta mucho la música porque también escucho otro tipo de música. Por ejemplo, Tartas Relena, no sé si la conocéis, que son dos. El disco de Lux, bueno, el último disco que han sacado. Tiene una canción, bueno, varias canciones, pero estas navidades que me paré un poco a escribir, escuchando ese disco, se me ocurrió la historia que estoy escribiendo ahora, por ejemplo. O sea, yo creo que nada me hace pensar, me provoca, porque el cine ya te da la historia hecha. Te gusta, te la quedas para ti. Pero a mí la música como me sugiere el querer contar historias, porque está como, la idea está por hacer, te transmiten las sensaciones. Y la cantadora de antes, ¿para qué río? Ni Pilar ni Alicia, ¿para qué río? Sí. A ver, mientras hay alguna otra pregunta. Creo que Pedro ha levantado la mano. Sí, cierto, Pedro ha levantado la mano. Sí, yo quería preguntarle a María, en fin, bueno, enhorabuena, es un trabajo realmente increíble y además escuchándote todavía más interesante. Has mencionado flamenco, ¿no? ¿Has tenido la experiencia o has pensado alguna vez en la posibilidad, o igual ya lo has hecho, de crear cómics en directo con algún flamenco o no? ¿O es algo que no te has planteado o que no ha surgido? Yo me acuerdo cuando estuve destinado antes en Brasilia, Liniers, el dibujante que seguro conoces, creador de cómics argentino, tuvimos una experiencia muy interesante porque hubo un grupo de música que a él también le gusta mucho la música y al mismo tiempo él crea ahí como una historieta. Ya, no sé, es que eso es muy complicado hacerlo bien, lo de algo en directo, porque yo soy más de pensar las cosas. O sea, creo que no podría hacerlo y quedarme tranquila. Además que para mí sería un poco como estropear la actuación, porque como es tanto sería como quitar no lo haría, creo yo. Me parecería como estar ahí metiéndome en una cosa que no. Porque también eso de hacer las cosas como literales, traducción literal de lo que está pasando, me parece que no aporta. Digo si lo hiciera yo, ¿eh? Porque Liniers supongo que lo haría estupendamente. Pero intentar trasladar a dibujo algo que está pasando en la vida real, tal cual, digo, sobra muchísimo el dibujo. Me parecería a mí. O sea que me daría un poco de miedo hacerlo. Si fuera algo como planificado y que tuviese un sentido. Quizás sí. Pero además el flamenco es muy minimalista. Como no necesita más. Estás cantando, si es sin micrófono a lo mejor. Entonces, si añades más cosas ya, como que se pierde la magia, creo. Sí, bueno, en la línea, ¿no? De la internalidad, que era lo que hablábamos, pero sí, efectivamente, cada creador es un mundo. Muchas gracias. Gracias. No hay de momento ninguna otra pregunta en el chat. Eh, yo te quería hacer una última cuestión, María. Una última pregunta. Tiene que ver con todo lo que estás comentando. Ah, pero mira, Tenemos una preguntita ahí, acaba sí. de entrar una pregunta, así que vamos a darle prioridad. Vale. Leo, es de Marina Hernández Ávila y dice, yo quería preguntar a raíz de lo que has comentado, que primero empiezas a escribir las historias y que incluso anotas sensaciones e imágenes gráficas, ¿necesitas cerrar el guión o texto antes de ponerte a dibujar o es algo que vas haciendo simultáneamente? ¿Cómo es el proceso? ¿O cómo planteas el texto para pasarlo a la página? Muchas gracias. Sí, pues lo escribo antes. Todo. Lo tengo que tener bastante cerrado. Como tengo que saber lo que va a pasar. Me ha pasado con todos los cómics. Porque necesito saber un poco a dónde voy. Pero luego, cuando me pongo a dibujar, doy espacio a la improvisación.
O sea, que no está, aunque esté todo escrito, todo eso es susceptible de cambiar. Pero quiero saber a dónde va, para estar segura, porque lleva un tiempo hacer el cómic, digo, a lo mejor hago esto aquí un año y al final es horroroso. O no la conclusión a la que llego no es realmente algo con lo que yo estoy en sintonía, porque a veces la historia, tú empiezas a escribirla y a lo mejor sola te va llevando por unos terrenos porque son las consecuencias lógicas de las cosas y todo llega a una conclusión que a lo mejor no pienso así. Entonces sí que me gusta tenerlo bastante cerrado. Y escribir es mucho más rápido que dibujar. Entonces como que es mucho más fácil que el ritmo te lleve solo a algunas acciones. Como que tú piensas que, por ejemplo, yo pienso mucho escribiendo más que mentalmente. Entonces me pongo a escribir y no como un guión, así, esto y esto pasa, sino que escribo y voy viendo cómo van sucediendo las cosas. Y luego, cuando tengo todo el texto, intento que haya el menor texto posible en el cómic. Todo lo que se pueda decir con imágenes, se dice con imágenes, para que no sea ni redundante, ni, como me gustan mucho los mensajes, me gusta mucho no encapsular las cosas con palabras, porque me gusta mucho la sensación de algo que entiendes y te emociona, pero no sabes qué es. Claro, al poner muchas palabras o dirigir demasiado todo, se pierde esa magia. Entonces intento ir quitando palabras sobre todo evitar que sea redundante texto e imagen. Y ya luego, cuando lo tengo todo hecho, corrijo el texto entero y a veces cambia muchísimo, aunque la historia se mantenga obviamente, pero las palabras a veces cambia todo muchísimo porque entre que lo he escrito y lo he acabado, ha pasado un tiempo, yo he cambiado, he leído mucho más, probablemente piense que escribía fatal en ese momento, entonces lo corrijo para que me guste a mí en ese momento. Así es un poco largo, un poco quizá darle mucha vuelta, pero en realidad no tanto. Lo que más me gusta es dibujarlo, pero luego a veces van apareciendo personajes o ramificaciones, porque veo que la página, sabes, que va bien todo y puedo ir añadiendo una cosita más, pero me gusta tener el guión para saber, como para tener algo a lo que atenerme sí, y saber lo que estoy contando sobre todo. Sí, así es. Gracias por la pregunta. Interesante, María. Sí. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más o hemos llegado a las 7 de la tarde. Ha sido una conversación Parece. interesantísima. Si hubiese alguna pregunta del público o si queréis preguntar algo más, con el tiempo no hay ningún problema. En fin, como sí, aquí hay Hay una Carmen más. Herrero, ¿no? Que Sí. comenta o pregunta también. Sí, si os parece, cerramos con la pregunta de Carmen Herrero. Bueno, dice que le ha gustado mucho la manera en la que explicas el proceso de llevar las imágenes, de llevar a imágenes lo que vas sintiendo y reflexionando, y te pregunta si has pensado en publicar lo que escribes como parte de tu guión. No, además es súper caótico, ¿eh? Yo ahora mismo tengo, como estoy en este proceso, tengo un documento de Word 2 3 que es ideas uno, ideas 2 un poquito de orden. O sea, no tiene ningún tipo de sentido para nadie, solo para mí, porque además voy escribiendo un poquito. Es un caos absoluto. Y además hay como, no se lo recomiendo a nadie que intente entender eso. Entonces, me daría vergüenza enseñar eso. Luego, pulida y bien es como está en el cómic. Ahora y además como lo que hago a veces, continuar muchos caminos. La historia puede llevar por dos caminos, pues escribo uno y cuando veo que no me sienta bien, paro ahí, vuelvo a retomar y escribo otro camino, pero todo se va quedando, por si acaso. Luego vuelvo a leerlo y digo, bueno, en verdad puede que no me sentara bien, pero si esto se lleva un buen camino, es que escribir, bueno, es una aventura. Se sienten muchas cosas. Y entonces eso es bastante caótico. Lo que sí, no lo enseñaría, la verdad. Sería, me daría vergüenza, la verdad. Pero bueno, gracias por la pregunta. Qué bien, me ha encantado eso de escribir es una aventura, ¿no? Dibujar es una aventura. Eso creo que resume mucho la charla tan maravillosa que hemos tenido, Sí, la verdad. sí, es agobiante. Pues lo podemos dejar aquí si os parece. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en directo y bueno, a todas las personas que verán la charla, que seguro que son muchas. Y muchas gracias de nuevo al Instituto Cervantes de Manchester Muchas por su gracias apoyo. a vosotros, María, Jorge, Gerardo. Ha sido fantástico. Estamos todos de acuerdo
a seguir creando y bueno, pues les emplazo para el próximo encuentro que será el 11 de abril con Marta Cartú. Así que buenas noches y muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias. Hasta Muchísimas pronto. gracias, María y Pedro, Instituto Gracias. Adiós. Cervantes de Manchester. Eso. Gracias.